Hola amigos y amigas, bienvenidos a Arte Express, los vídeos cortos donde os explicamos cosas curiosas de la historia del arte. ¿Qué pasa, gente? ¡Hola, Albeia! Muy buenas, muchachada. Hoy la cosa va de literatura y del libro más famoso de las letras españolas. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. El Quijote. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué? Voy a dar por hecho de que todos sabemos de qué va el Quijote. ¿Pero hasta qué punto? Por desgracia la gente cada vez lee menos, y tengo la impresión de que lo que ya queda es que es un loco que con un ayudante va por ahí buscando aventuras. Poco más. Así que vamos a hacer un resumen un poco más amplio para que conozcáis los capítulos más famosos de la obra. Hombre, lo mejor que podéis hacer es leerlo. Es un tocho. Sí que lo es, por eso vamos a resumirlo, pero insisto que si lo leéis, mejor que mejor. ¿Qué tenemos que saber? Lo primero es que lo escribió Cervantes, a principios del siglo XVII, en 2 partes y bajo el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es una novela realista y de aventuras que parodia las novelas de caballería que habían estado anteriormente muy de moda. Pues cuéntanos. Cojas. La novela comienza describiéndonos a un hidalgo pobre, Alonso Quijano, oriundo de un lugar indeterminado de la Mancha, que enloquece leyendo libros de caballerías y se cree un caballero andante medieval. Se coloca el nombre de Don Quijote de la Mancha, bautiza a su caballo como Rocinante, reconstruye las armas de sus bisabuelos y elige a la dama de quien estar enamorado. Sin que nadie lo vea, se lanza al campo en su primera salida. Va solo la primera vez. Pero recuerda que no ha sido armado caballero, por lo que llegando a una venta que él confunde con un castillo, al ventero con el castellano y a unas prostitutas como damas, decide hacer allí la vela de armas y convence al posadero para que en una ceremonia Don Quijote sea armado caballero por el ventero. Impulsado por la bondad y el idealismo, busca desfacer agravios y ayudar a los desfavorecidos y desventurados. Un loco idealista. Profesa un profundo amor platónico a su dama, Dulcinea del Toboso, que es en realidad una moza labradora, Aldonza Lorenzo. En su primera aventura intenta salvar a un mozo llamado Andrés de los azotes de su empleador, lo que termina en mayor perjuicio para el joven. Luego, en un cruce de caminos, desafía a un grupo de comerciantes a que reconozcan que su dama es la más bella del mundo sin siquiera verla. Apaleado por uno de los comerciantes, es encontrado por un vecino suyo, quien lo devuelve a la aldea, donde es atendido por su sobrina y el ama de la casa. Pero sigue loquísimo. Entre la primera y segunda salida, Don Quijote requiere los servicios como escudero de su vecino, un labrador llamado Sancho Panza, a quien le promete grandes mercedes, en especial hacerlo gobernador de algún reino que conquiste en sus aventuras. Aparece entonces el otro personaje fundamental en la novela, que le permite a Don Quijote dialogar y que contrapesará su extremo idealismo. Sale por segunda vez en busca de aventuras, esta vez acompañado por su escudero Sancho. Y su burro Rucio. En este momento ocurre su aventura más famosa. Don Quijote lucha contra unos gigantes, que no son otra cosa que molinos de viento, pese a las advertencias de su escudero. Arremete contra los molinos y acaba volando por los aires. A partir de aquí se suceden numerosas aventuras, la mayor parte de las cuales terminan mal. Entre otras peripecias, amo y escudero se topan con la desgracia al ser apaleados por una turba de arrieros por causa de Rocinante, que se acercó demasiado a sus yeguas. Maltrechos, Don Quijote y Sancho van a dar una venta en donde intentan reposar, pero allí confunde a una prostituta con la hija del ventero, a quien cree enamorada de él. Esto despierta la cólera de un arriero, quien muele a golpes a Don Quijote y a Sancho. No aprenden. Por la mañana, después de que Don Quijote probara de su mágico bálsamo de fierabrás, que él creía que le curaba de todo, ambos se marchan, no sin antes que Sancho fuese manteado en el aire por un grupo de cargadores que se alojaban en el lugar. Luego ocurre una de las historias más disparatadas, la aventura de los rebaños de ovejas, en la cual el personaje confunde a las ovejas con 2 ejércitos que se van a embestir. Don Quijote toma partido y ataca a uno de los rebaños, siendo pronto derribado del caballo por los pastores. Pero no se cansa. Otro día a Don Quijote le ocurre la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, en la cual arrebata a un barbero la famosa bacía, que ha inmortalizado su representación plástica. Es un instrumento de barbero que él toma por un yelmo.
Luego libera a unos galeotes que iban a cumplir pena y en vez de agradecérselo acaban apedreándolo. Gentuza. El cura y el barbero del pueblo de Don Quijote convencen a una chica que se haga pasar por una princesa. Esta le pide que le acompañe y que mate a un gigante. Don Quijote acepta y de vuelta pasan de nuevo por la posada donde le dieron la paliza. Allí tiene lugar la famosa batalla del personaje con unos pellejos llenos de tinto a los que cree gigantes. Los pincha y todo el vino se derrama por el suelo. Siempre la están liando. Finalmente, todos se ponen de acuerdo en el modo de controlar a Don Quijote. Lo atan y le hacen creer que ha sido encantado, y le meten en una jaula en la cual lo trasladan nuevamente a su aldea. En todas las aventuras, amo y escudero mantienen divertidas conversaciones. Poco a poco revelan sus personalidades y fraguan una amistad basada en el respeto mutuo, aunque Sancho claramente se da cuenta de la locura de su señor y se aprovecha de esto para deformarle la realidad, normalmente para salir de aprietos en que él lo coloca. En esta segunda entrega, Don Quijote y Sancho son conscientes del éxito editorial de la primera parte de sus aventuras y ya son famosos. De hecho, algunos de los personajes que aparecerán en lo sucesivo han leído el libro y los reconocen. Es más, en un alarde de clarividencia, tanto Cervantes como el propio Don Quijote manifiestan que la novela pasará a convertirse en un clásico de la literatura y que la figura del hidalgo se verá a lo largo de los siglos como símbolo de la Mancha. La obra empieza con el renovado propósito de Don Quijote de volver a las andadas. Con conocimiento de sus convecinos, Don Quijote y Sancho inician su tercera y última salida. Underworld and Gay. Una noche se encuentra con un supuesto caballero andante que se autodenomina el Caballero de los Espejos, que no es nada más y nada menos que el bachiller Sansón Carrasco disfrazado. El Caballero de los Espejos provoca a Don Quijote para luchar e impone como condición de que si vence Don Quijote se retirará a su aldea. La intención del bachiller es que vuelva a casa. Se disponen a luchar, pero con tan mala suerte para el bachiller que Don Quijote lo derrota y lo obliga a reconocer su error. Viene a continuación una de las aventuras más excéntricas, la aventura de los leones. Don Quijote prueba su valor desafiando a un león macho que es transportado a la corte del rey por un carretero. Por fortuna para él, el león no le hace ni caso, y Don Quijote se da por satisfecho. Incluso para celebrar su victoria, cambia su apodo anterior de Caballero de la Triste Figura al del Caballero de los Leones. Menos mal. Don Quijote reemprende el camino, encontrando pronto a dos estudiantes que van en dirección a las bodas de Camacho el Rico y de la hermosa Quiteria. En este episodio, Don Quijote logra resolver un verdadero entuerto, al tomar partido por Basilio, el primer prometido de Quiteria, con quien se casa por sorpresa, en defensa de su vida amenazada por Camacho y sus amigos. Don Quijote obtiene reconocimiento y gratitud por parte de los nobles esposos. Llegan a una venta que Don Quijote reconoce por tal y no por castillo, lo que evidencia que el protagonista empieza a ver las cosas tal y como son, y no como en la primera parte en que veía las cosas de acuerdo a su imaginación. Cada vez menos loco. Quijote y Sancho se ven envueltos en la aventura del rebuzno. Intentan llamar a la concordia a dos pueblos que se pelean por una ancestral disputa, pero la desubicación de Sancho los obliga a huir bajo la amenaza de las ballestas y las armas de fuego. Pronto llegan a orillas del río Ebro, donde tiene lugar la aventura del barco encantado. Don Quijote y Sancho se embarcan en un pequeño bote creyendo aquel que el viaje está encantado, pero la navegación termina abruptamente y ambos se zambullen en el río. Siempre cobran los pobres. Desde el capítulo 30 al 57, Don Quijote y Sancho son acogidos en su castillo por unos acomodados duques que han leído la primera parte de la novela. Por primera vez, Don Quijote y Sancho entran en contacto con la alta nobleza española. Los duques, por su parte, se esmeran en presentarles la realidad, orquestando situaciones caballerescas en que Don Quijote pueda actuar como tal. En el fondo, Don Quijote y Sancho son considerados como dos bufones, cuya estadía en el castillo tiene por objeto entretener a los duques. Asquerosos. Para reírse de ellos, un tipo se hace pasar por el mago Merlín, que declara que Dulcinea solo podrá ser desencantada si Sancho se da 3000 azotes en sus posaderas. Esto no le parece nada bien al escudero, y de ahí en adelante habrá una permanente tensión entre amo y mozo por causa de esta penitencia. Convencen a Don Quijote de que vaya volando en un caballo de madera llamado Clavileño a rescatar a una princesa y a su padre del encantamiento que les ha echado un gigante. Don Quijote y Sancho caen en la burla. Una de las farsas más memorables es la obtención y gobierno por Sancho de una ínsula,
Sancho se convierte en gobernador de una ínsula llamada Barataria, que le otorgan los duques interesados en burlarse del escudero. Sancho, no obstante, demuestra tanto su inteligencia como su carácter pacífico y sencillo en el gobierno de la dependencia. Le hacen 1000 perrerías. Llegan a Barcelona y a partir de aquí la trama cambia sustancialmente. Empiezan las aventuras de verdad, no imaginadas, y en la cual el personaje pierde presencia, anticipando así su final. Primero se encuentran con una cuadrilla de bandoleros liderada por Roque Guinart, un personaje rigurosamente histórico. Si bien el bandolero los trata bien, son testigos de hechos sangrientos. Tras varios días de participar a fondo de la vida clandestina de sus anfitriones, Roque los deja en la playa de Barcelona. Llega al final. Se llega finalmente al momento más dramático de su carrera, su vencimiento por el caballo de la Blanca Luna. Cierta mañana, este aparece en la playa de Barcelona y desafía a Don Quijote a un duelo. La batalla es rápida y el manchego cae en la arena derrotado. El caballero de la Blanca Luna es en realidad el bachiller Sansón Carrasco disfrazado, y le ha hecho prometer que regresará a su pueblo y no volverá a salir de él como caballero andante en el plazo de 1 año. Y cada vez está menos loco. El regreso es triste y melancólico, y Sancho trata por varios medios de subirle el ánimo a su señor. Llegan finalmente a su aldea. Don Quijote enferma, pero retorna al fin a la cordura y reniega de los disparates de los libros de caballería, aunque no del ideal caballeresco. Muere de pena entre la compasión y las lágrimas de todos. Qué triste. Loco pero gracioso, valiente pero desgraciado, cortés pero impertinente, el Quijote es uno de los grandes personajes de la historia de la literatura. Y nada más, dale like si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal. En la info de abajo tenemos enlaces a todo lo que vamos comentando. Esperamos vuestros comentarios y sugerencias. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos.